Cuánto orgullo verlo desfilar. Las tomas únicas, de las tomas exclusivas de Fabi Grillo. Este es mi archivo personal. ¿Qué evento grande ocurrió en 2011? El Bicentenario Patrio. Y así se estaba preparando nuestra querida y amada Asunción. ¡Me mató! Paraguay es el único país del mundo que se independizó sin derramar una sola gota de sangre. Desfile militar en la capital de Paraguay. Cuando somos jóvenes no entendemos mucho de eso. Decimos, no me quiero levantar, ¿para qué lo sea esta cosa de viejo? Estamos en Asunción del Paraguay. ¿Cómo viven los paraguayos sus fiestas patrias en la capital de Sudamérica? Cuando te pongas viejo vas a querer y vas a llorar y te va a gustar. Bienvenidos a otro episodio Fabi Grillo Oficial. Mañana de domingo, feriado en Asunción del Paraguay, 14 de mayo. Hoy les quiero mostrar no solamente este hermoso edificio que adorna la esquina de Palma y Montevideo, en la capital misma de Sudamérica. Hoy, domingo 14 de mayo del 2023, no solamente va a haber desfile militar y policial, sino que va a haber desfile estudiantil, van a haber museos, va a haber obras teatrales que salen desde la misma Casa de la Independencia y llegan hasta la Plaza de Armas. Un montón de actividades culturales que hoy no te puedes perder. Esto recién empieza. Bienvenidos a otra aventura Fabi Grillo Oficial. Madrugamos hoy domingo 8 de la mañana. Esto arranca con un desfile estudiantil de los alumnos del colegio más glorioso del Paraguay. Este colegio que ha dado presidentes, ministros, grandes prohombres de la literatura, la cultura, a la sociedad paraguaya durante sus más de 100 años. 1877, si no me equivoco, fue la fecha de fundación de este colegio. Lo teníamos en las insignias, en la fecha de fundación del Colegio Nacional de la Capital. Yo fui alumno y fui integrante de la Vandaliza entre 1987 y 1989. Estos chicos se presentaron hoy día ya en cantidad reducida en realidad. Nosotros éramos un grupo mucho más grande que nos presentábamos. Además, como novedad para mí, las chicas que ya son parte también de los colegios nacionales, que anteriormente como este era un colegio solo de chicos. La independencia patria, 212 años. Doctor Ramón Artemio Bracho, Cruzada Nacional del Día de la Amistad, señores. Interesante. Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay. Mis amigos de Colombia, aquí viene la representación de ustedes saludando. Saludos a Colombia, gracias por saludarnos hoy en nuestra fecha. Así mismo es, querido, y gracias por esa hospitalidad. Miren qué belleza el traje típico colombiano, señores. Ay, yo no le estoy grabando a la chica, me quedé ya a la mitad. Colegio Nacional Asunción Escalada se viene acá de frente. Yo los tengo. Un privilegio tenernos así de frente a los chicos del Colegio Nacional Asunción Escalada, que vienen a saludar por las fiestas patrias. A la vista, mira qué lindo fondo tenés con el Panteón de los Héroes allá. Les muestro a las chiroleras haciendo lo suyo. ¿Quién como yo puedo estar en el medio de estas bellísimas chiroleras que están haciendo un espectáculo hermoso, la juventud paraguaya, a la independencia de su propio país, de nuestro propio país? Cuánto orgullo verlo desfilar. Cuando somos jóvenes no entendemos mucho de eso. Decimos, no me quiero levantar, ¿para qué lo deseas esta cosa de viejo? Cuando te pongas viejo vas a querer y vas a llorar y te va a gustar. Así que hoy por ti, mañana por mí. Yo ya lo hice en su momento para que mis padres me vean desfilar y sentirse orgullosos. Ninguno de estos chicos son mis hijos, pero me siento recontra orgulloso de ellos. Son las bellísimas profes del Colegio Nacional Asunción Escalada. Un saludito para Fabi Grillo. Hola, chicas. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Que siga el desfile, que siga el orgullo para nosotros los paraguayos. Gracias, gente. Gracias por formar a nuestros jóvenes tan excelentemente. Las queremos mucho,
Cuánto orgullo llevar la bandera de su colegio, señora. Bienvenida. Vandaliza EXA, profesor Ramiro Gómez, Escuela Nacional de Comercio número 1. Cuánto orgullo, ¿no? Aquí viene la vandaliza, las hermosas chiroleras. Qué buen uniforme, ¿eh? Qué hermoso uniforme. Hasta ahora el más lindo que he visto, ¿eh? Felicidades. Felicidades, chicas. Qué hermoso uniforme, ¿eh? Y aquí vemos, tenemos un palo mayor masculino y un palo mayor femenino. Esto es novedoso, ¿eh? Esto quiero verle a los dos haciendo. Qué lindo, carajo. Te juro que me da ganas de desfilar a mí todo. De hecho, estoy como desfilando pero en backwards, así tipo de espalda, ¿verdad? Y hago todos los ademanes. Me siento, ¿viste? En mis épocas de joven. Hace poquito, cuando desfilaba y era todo un motivo de orgullo, mostrarles al país que la juventud siente un enganche, un arraigo por nuestra tierra, ¿eh? Llegó el momento exclusivo de las tomas únicas, de las tomas exclusivas de Fabi Grillo. Este es mi archivo personal. Este es un video que yo grabé y produje en el año 2011. Justamente unos días antes de qué evento grande ocurrió en 2011. El Bicentenario Patrio. Y así se estaba preparando nuestra querida y amada Asunción. Esto es oro, gente. Creo que no vi videos de esto dando vueltas en las redes sociales. Y yo salí con mi cámara cuando eso tenía una mini DV y un trípode, por supuesto, y salí a recorrer y a hacer tomas de cómo estaba la ciudad en aquel entonces. Mira un poco el uniforme de policía del 2011. Ahí tenés el caqui que ya no se usa. Lo cambiaron 20 veces porque parece ser un muy buen negocio para cada nuevo, no sé, jefe de policía o yo qué sé, que cambian los uniformes. 200 años, Bicentenario del Paraguay. Se estaba armando el escenario frente al Cabildo. El Lido Bar todavía estaba en su esquina tan céntrica, tan icónica. Y este es una obra de arte que entiendo que la hizo Germán Guyari, ¿eh? No tengo muchos datos al respecto porque ahora ya está enrejada la plaza y muy pocas veces se puede entrar. La plaza, una de las 4 plazas llena de banderas, el platillo volador, el palacio, este es el Palacio Legislativo, aquí en la esquina de Presidente Franco Pico Estés, y los policías dirigiendo el tránsito. Qué bonito ver esto, y les dejo un poquitito con el sonido y las imágenes de esta grabación que la hice en el año 2011 para que vean los autos, la gente, hace 14 años de esta grabación, oro del archivo de Fabi Grillo oficial. Ex alumnos también formando la vandaliza de la Escuela Nacional de Comercio número 1. ¡Qué promoción sos! ¡Qué promoción sos! 84. Aquí mi amigo, el del bombo, es de la promoción 84. Ellos son ex alumnos. ¡Bah! ¡Me mató! Didier es. Lo odio, era Didier. ¡Ey, mirale, quién está, mi amiga! Tirame los palos para arriba, para abajo. Mira cómo es, mira. Yo me voy a poner a hacer el acompañante oficial. Qué bellísimas las chicas haciendo. Miren, reciben el aplauso de la gente por su arte, por su trabajo. Orgulloso de portar la bandera paraguaya, ¿eh? Un orgullo, señora. Licenciado en Administración, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, abogado también de la Universidad Nacional de Asunción, diplomado en Administración Pública del INAE, magíster en Ciencias de la Educación. Como verán, esta es la zona que aglomera mayor cantidad de gente. La zona del palco oficial tiene esa amplificación de audio. Las chiroleras y las representaciones de los diferentes colegios y agrupaciones se presentan aquí, reciben el aplauso de la gente.
de la Escuela Nacional de Comercio número 3. Y la ciudadanía está reunida mayoritariamente en esta zona, contando que en un rato va a empezar el desfile militar y policial, adiós mi reina, en la costanera de Asunción. Así que vamos a recorrer toda la calle Estrella y después nos vamos a recorrer toda la costanera y después nos va a doler los pies, pero eso es otra historia. Eso lo solucionamos de otra forma. Y el fondo es de lo mejor. Miren este edificio que está acá, que está atrás mío, del Banco Nacional de Fomento, una réplica del Palacio de Buckingham, pero una réplica en cuanto a la arquitectura. De aquel lado del Hotel Guaraní, la plaza horrible de la democracia, gracias Filisola, y nuestras calles céntricas, Estrella, Palma y Oliva, que hoy son netamente peatonales. Creo que hoy, más que el desfile, es una competencia de hermosos uniformes y de una juventud muy bien presentada. He visto estos días una publicación donde estaba un chirolero o un chico de una vandaliza y decía desfile que lo que, porque tenía unos anteojos re chamos, re valle. Pero déjenme decirles que es un orgullo ver una juventud que se presenta bien vestida, bien peinada y bien uniformada. Estos uniformes están blancos, en serio, brillantes de blanco. Gente, les cuento, hice todo un material recorriendo la Recoba porque quería este sombrero que diga recuerdo del Paraguay, porque mis padres lo tenían colgado siempre en la sala de casa. Estoy buscando esos sombreros. Es uno de esos sombreros grandes de Piri que dice recuerdos del Paraguay pintado con arpa y cosas así. ¿Cuántos años que estás acá? 44. 44 años acá. Así mismo. 2 vidas son. Creo que ya 3. Qué hermosos recuerditos para llevar por todos lados. La gente que viaja tiene mucho. Mira, está el bombero y todo. Los 7 mitos. Son 3 generaciones que están haciendo venta de artesanía. Estaba mi primer patrón, después su hija, ahora su nieto. En una Recoba que se resiste a desaparecer. No va a desaparecer. No va a desaparecer, ¿verdad? ¿Qué esperamos para venir toda la Recoba? La dirección, mi reina, de la Es Recoba. Colón 183 entre Presidente Franco y Benjamín Costado. Vamos a traer nuestros cascos de protesta y no lo vamos a dejar desaparecer. Gracias, Linda. Miren qué belleza este sombrero. Se va a morir, Clarín, cuando Se vea. va a morir mi madre cuando lo vea, porque este sombrero estaba eternamente en la sala, pero era más grande. No hay para cabezones, para gente con cabeza grande como yo. ¡No me entra el sombrero! ¡Fail! Error de fábrica, no le entra a mi cabeza. Algo pasó con el sombrero o con mi cabeza. Ustedes me dicen cuál fue la falla. ¿Cuánto está el sombrero, querido? Nada más que 50.000, si tan solo me entrara. Hagamos patria, gente. Comprando y usando los artículos de artesanía nacional se hace patria. Yendo a las obras patrióticas como los desfiles y apoyando este tipo de manifestaciones también hacemos patria. Pero como también hacemos patria, cuando hay que protestar y manifestarnos también hacemos patria. ¿Te acordás? Allá por el 2021, el 12 de marzo de 2021, si mal no recuerdo, hubo una protesta masiva contra el gobierno de Mario Abdo Benítez porque querían encerrarnos nuevamente en forma ilegal, ¿verdad? Quitarte el derecho a trabajar, quitarte el derecho a transitar por las calles, quitarte el derecho a reunirte, son derechos humanos básicos. Y nos fuimos todos. ¿Te acuerdas de esta famosa foto que salió? Era yo vestido de prócer de la independencia paraguaya y manifestando un poquitito también mi punto de vista, y siendo patriotas también es ejercer nuestro derecho a la protesta, señores, nuestro derecho pacífico a reclamar nuestros derechos. Ya tuvimos un año de paciencia con todo el gobierno. Ya tuvieron 1.600 millones de dólares de préstamos, tuvieron 1.000 millones de dólares en emisión de bonos soberanos. Tuvimos un año de tiempo encerrados. El gremio de los bares estuvimos cerrados por 105 días sin poder trabajar y ahora mismo nos quieren poner de vuelta en cuarentena. Gente, este es el momento de actuar, pero con sensatez, con audacia y cambiar todos los jugadores del equipo, señor Mario Abdo. Ahora necesitamos un cambio de timón de verdad que demuestre su fortaleza, su don de líder, porque este es un momento difícil para la patria, pero no solo para usted, para nosotros más, porque nosotros estamos encerrados y cuidándonos y sin trabajar. Vamos para adentro en este Panteón Nacional de los Héroes que hoy se viste de gala. Tenemos ofrendas florales adentro y estamos entrando al Panteón Nacional de los Héroes. Con todo el respeto que se merece este lugar, porque es el lugar donde reposan nuestros héroes patrios de Paraguay. Tenemos una ofrenda floral y toda la mañana de hoy, domingo 14 de mayo. Qué lindas flores, caramba.
Miren estas rosas azules. ¿Cómo harán esto? No pintarán pétalo por pétalo, ¿verdad? Qué hermosas flores realmente. Hermosísimas flores, hermosísima ofrenda floral. Hermosa está la Virgen reluciente, la Virgen de la Asunción ahí arriba en este hermoso edificio diseñado por el arquitecto Ravisa allá por los años 1860. Imagínense, este edificio fue terminado en 1932. Este marco no puede ser más propicio. Es la belleza de la mujer paraguaya rindiendo honores a nuestros héroes patrios. No, el maquillaje me gusta. Eso le quería resaltar. Sí. ¿Tu nombre, querida? Blanca Esperanza. Blanca Esperanza. ¿Y aquí nuestra amiga se llama? Lucila. Lucila. Gente, mis respetos. Gracias. Que viva el Paraguay, ¿eh? Gracias. Chao, chao, chao. Galopera. Vamos para la costanera. Esto se llama chorizo sanjuanino. A ver, Esteban, mostrarlo, acércate aquí porque esto es una delicia de Paraguay, receta auténtica de San Juan Bautista de las Misiones, ¿verdad? Sí, señor. ¿Vos sos de San Juan? San Juanino. San Juanino, mira, querido amigo. Estamos viviendo en el barrio San Pablo con mi hermana. Muy bien, pero te traes la receta desde allá. Desde allá y acá estamos fabricando en el barrio San Pablo. A la gente que quiera, hay crudo todos los días. ¡Aguante Santa Teresita! Y ahora este batallón por lo visto ya estuvo desfilando, pero nosotros nos va a tocar todavía la suerte de poder verlos a más militares desfilando hoy en la costanera de Asunción del Paraguay. Chicos, en esta esquina estaba el Estadio de los Comuneros. Aquí en esta esquina, mítico estadio que destruyó una tormenta y que nunca más fue reconstruido, donde hubieron hazañas deportivas para el Paraguay, ¿eh? Plaza de los Comuneros se llama ahora. Volvamos al año 2011. La máquina del tiempo nos lleva a estas imágenes hermosas de cómo se estaba preparando Asunción unos días antes de los festejos centrales del 14 y 15 de mayo de 2011, cuando cumplíamos 200 años de libertad. Mirá en qué color estaba pintado el Panteón Nacional de los Héroes. Este es el hito exacto donde se dio la fundación de Asunción, en la Loma Cabará. Ahora estamos viendo algo de nuestra plaza Juan E. Oleari y el hermoso palacete que es parte hoy del Museo de la Moneda y la historia del guaraní del Ministerio de Hacienda. Te dejo con las imágenes y sonidos del 2011. Y me invito a Asunción del Paraguay. Desfile militar en la capital de Paraguay por el 14 y 15 de mayo. Fiestas patrias, 212 años de independencia del Paraguay. Vení, nos cruzamos de acera porque nos cruzamos de un lado gente, del otro lado gente y al medio vienen los militares. No queremos fastidiarles en su desfile, solamente queremos mostrarles con la mejor toma posible. Miren que de este lado, mira, tenés el Palacio de López de fondo. Vienen los perritos. Viene la perra. ¡Bravo! Abrimos paso que viene una lancha. Muy bien, mira los buzos. No te imaginas el calor que da a dar esto. De los trajes de neopreno, ¿verdad? Desfile militar en Asunción del Paraguay por los 212 años. Miren qué bueno está esto puesto porque los militares de la Fuerza Aérea, de la Armada y de la Fuerza Naval también están desfilando por aquí. De ahí atrás nada más la chipa, miren qué rica la chipa. Vale la pena estar aquí desde la mañanita temprano de este domingo para disfrutar del desfile militar. Recién pasaron las mujeres en las fuerzas. Casi me asusté, pensé que a mí ya me retaron. Sigue el desfile, señores. De fondo los edificios históricos del Palacio de López. Bueno, es el único edificio histórico. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva!
miren. ¡Bravo! Sí, señores, paracaidistas. ¡Wow! ¡Bravo! No tengo idea quién es, pero mis respetos igualmente, ¿eh? Qué orgullo hace para ellos estar ahora ahí, ¿verdad? ¡Qué orgullo, señores! Sin lugar a dudas, el alto mando de las Fuerzas Armadas Paraguayas está cruzando frente a nosotros en este momento. Y para llamar la atención no tenían mejor idea que tirarnos una bomba tricolor, como diciendo, aquí viene el alto mando de los militares en Paraguay. ¡Respeto, señores! ¡Oh! Amaré Paraguay, ser esa mantequilla, para servir esa Asunción del Paraguay. Arete buscar la mina y todeña fringue, chiñaña bate comer, se te joda calquetí. No bajeba serenda, pepete y aratode. Se pediu a coar, pesereruros de saber. Pero peina ñan de tiara y por el materi. Serupio en Pepolar y Ceneruro es a mí. Ama no volver a ir a la función del Paraguay. Penduma puede, penduma teñer. Penduma se frambo, se lo hace de saber. Reina Febararo, porque mira ya toda fue. Pura gente de Guará, Asunción del Paraguay. Aje toma Cujamir, aje toma Recedad. Aje toma con Cerrón, se pegaron Pirupí. Se acabó Paraguay, Cuba, Cataluña. Y por anda yo ya hay cuando yo la viví. Dominí me ya no es, pero no me la cae. Todo bebé, ni no lo puede, redonditos a jugar. Y ande se topo cabeto, move veña cajoya. Y me invito a esa Asunción del Paraguay. Completísimo resumen del 14 y 15 de mayo que sirve para traer a la memoria que se acercan las fiestas patrias del Paraguay. Si estás en Asunción o en cualquier ciudad de nuestro amado tricolor país del centro de Sudamérica, te invito a participar de los festejos patrios 14 y 15 de mayo, único país del mundo que festeja 2 días
seguido su independencia patria, único país del mundo que se independizó sin derramar una sola gota de sangre, y el primero de Latinoamérica. Argentina empezó en 1810, pero en realidad se independizó recién en 1825. Paraguay primero en todo, señores. Bienvenidos al corazón de Sudamérica. Con estos autos antiguos te digo adiós y nos vemos en la próxima entrega de Fabi Grillo Oficial. Gracias como siempre por darme tu apoyo, por estar ahí del otro lado y por ver y seguir a mi contenido. Acordate de suscribirte a mi canal para más contenido. Fabi Grillo, señores, abracito grande para todos, un abrazo y nos vemos la próxima. Bye bye.